¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. La situación de Venezuela es por todos conocida, titulares de portada, análisis, noticias en profundidad o muy voluminosas que nos alcanzan a comprender. Estamos viendo acá el canal oficial venezolano, que transmite a través de internet, señal internacional, en donde se quiere dar la sensación de normalidad. Aquí está un programa de cocina, están cocinando arepitas. Y cuando sale Nicolás Maduro a dar algún discurso, se transmite en directo. Estamos hablando de un país que en estos momentos está con situación de hambruna, más de 120 personas han muerto en los últimos meses, un país que tiene un 700% de inflación, 350.000 soldados, 32 millones aproximadamente de habitantes y que está viviendo un proceso de revolución. Para unos es un proceso que va caminando y para otros se ha convertido en una dictadura. Vamos a la nota de contexto y entramos al análisis, le presentamos a nuestros invitados también. Vea lo que dice esta nota y continuamos con esta discusión abierta. Poco queda del sueño tras la revolución bolivariana en Venezuela impulsada por Hugo Chávez, que prometía cerrar la brecha social. Hoy, una inusitada espiral violenta contra su sucesor, Nicolás Maduro, ha cobrado más de un centenar de víctimas fatales y es precisamente el pueblo su mayor dolor de cabeza. Sin tomar en cuenta la opinión popular al convocar elecciones para una asamblea constituyente prácticamente plenipotenciaria, saltándose la instancia previa de un plebiscito y reemplazando a la fiscal general, Maduro se ha empeñado en concentrar el poder político acusando una operación internacional liderada por Estados Unidos para desestabilizarlo. La reacción de la comunidad latinoamericana se hizo esperar, pero llegó de la mano de la Declaración de Lima, texto en el que 12 gobiernos de la región, entre ellos el de Chile, condenaron el quiebre democrático en Venezuela, no reconocieron la legitimidad de la Asamblea Constituyente y respaldaron a la actual Asamblea Nacional de mayoría opositora. En tanto, la tensión política y económica mantiene a Venezuela como uno de los países con el peor desempeño económico en el mundo. Un levantamiento militar no está descartado y en medio de la crisis, desde el propio oficialismo han surgido acusaciones de corrupción en contra de Maduro. Tambalea el eje bolivariano en América Latina, mientras que los nubarrones de la corrupción también alcanzan a diferentes gobiernos en esta parte del continente. ¿Qué salida le queda al gobierno de Maduro frente a la crisis en Venezuela? ¿Es la constituyente un vano intento por vestirse con ropajes de democracia? ¿Qué efectos tendrá esta crisis en los países de la región? ¿Son los escándalos de corrupción la mayor amenaza para las democracias en Latinoamérica? Estas y otras preguntas comienzan a encontrar respuesta en la presente discusión abierta. Bueno, estamos de vuelta, este es el canal oficial venezolano, está en directo por supuesto. Hace 18 años, dice Nicolás Maduro, Venezuela vivía tiempos constituyentes como hoy. Era la primera vez que el pueblo activaba el poder constituyente originario para hacer una nueva Carta Magna, inspirados en la propuesta del comandante Hugo Chávez de refundación de la patria. Un canal que está siempre dando la sensación de normalidad. A mí se me produce en lo personal una contradicción. Estábamos viendo un programa de cocina y las informaciones internacionales hablan de hambruna. Bueno, esto lo vamos a analizar, el Twitter de Trump, que dijo que no descartaba una intervención militar. Todo eso ha ocurrido en las últimas horas. Vamos a conocer a nuestros invitados. Una pausa y este programa entra en materia. Samuel Fernández, abogado de la Universidad Católica de Chile, ex diplomático, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Libardo Buitrago, periodista, analista internacional, diplomático, profesor y comentarista de radio y televisión. Max Quidral, historiador, magíster en estudios internacionales y candidato a doctor en ciencia política. Juan Francisco Coloane, sociólogo, analista internacional, exfuncionario de Naciones Unidas y corresponsal de guerra. Bien, estamos de vuelta, estoy observando la televisión oficial venezolana, sorprendido aquí, se llama injerencia, y la palabra, el final dice injerencia, sale con las siglas de la CIA. Saludamos a nuestro panel. ¿Cómo llega Venezuela a esta crisis? Porque esto no es que un día se levantó el comandante Chávez y dijo, ¿sabes qué? Voy a pegar un golpe de Estado. Algo estaba pasando, niveles de desigualdad, corrupción, ¿qué más? Venezuela tiene una larga historia muy complicada. ¿Por qué?
Porque ha habido todos los regímenes y todas las tendencias políticas, desde los golpes militares y militares muy característicos, hasta movimientos intermedios, socialcristianos, hasta todas las tendencias. Sin embargo, ha habido una constante. Venezuela empezó a desarrollarse muy bien en los años 60, 70, especialmente con el petróleo. Y lo supo aprovechar magníficamente. Fue un país que comparativamente con el resto de los países latinoamericanos tenía las mejores carreteras, los mejores edificios, en fin, había una modernidad del petróleo. Sin embargo, esto fue cruzado por un desafío muy interesante, que es el malgastar del dinero que tenía. Quinta economía a nivel mundial en su momento. Y eso se ha agudizado con el tiempo y ahora estamos en la situación que conocemos. Pero hay un detalle de interés. Venezuela pasa por varios periodos donde hay una injusticia muy grande, social, que capitaliza, en el caso concreto, Hugo Chávez. Y Hugo Chávez lleva adelante una acción social que hay que reconocer, con un carisma particular, con atributos particulares, pero que desgraciadamente lo orientó en un sentido único y desplazó a las otras fuerzas políticas. Entonces, todo este fenómeno no es más que una consecuencia de un largo periodo atravesado por corrupción y una serie de otros problemas que hoy día se han hecho evidentes. Juan Francisco, en este caso tenemos un Nicolás Maduro que desde acá, desde una persona que es lega en la materia, dice no tiene el talento que tenía Chávez, ni comunicacional, ni político, y eso ha sido parte de la crisis, o si se hubiera quedado Chávez estaríamos más o menos en las mismas condiciones. Pregunta compleja porque, tomando lo del profesor Fernández, hay dos etapas aquí. Una etapa de mucha prosperidad, cuando toma el poder Chávez, 17 años atrás. Él toma efectivamente un país en convulsión social y con muchos errores cometidos incluso en el mejor gobierno que tuvieron fue el de Carlos Andrés Pérez. Nacionaliza los petróleos y realmente pone a Venezuela en el marco económico mundial. Eso se desploma por una mala administración, concretamente. Chávez toma el poder, reagita la economía y reincorpora a Venezuela en el ámbito mundial en varios aspectos, político, internacional y le abre, un poco como el fenómeno de la concertación en Chile, pero desde otro ángulo. También le pone el sello de generar una tesis de movimiento alternativo al neoliberalismo, término que a mí no me gusta usar, entonces el ajuste estructural permanente. Y Venezuela de alguna manera sigue las líneas neoliberales de alguna forma al comienzo, pero transforma el país con una constitución bolivariana y eso significa que empieza de alguna manera una tendencia hacia la distribución de la riqueza y el gran error es que no formula una estrategia de desarrollo en términos de hacer a Venezuela un país menos dependiente en lo manufacturero y en lo alimenticio, es un país riquísimo. Entonces toda esa riqueza del petróleo no se traduce en una estrategia de desarrollo distinta. O sea, lo que pasa es que es un momento en el cual yo creo que hay que salvar el día, ¿eh? Al ser una revolución y tal vez la proyección no era lo más urgente o estaba mal hecha. Uno podría decir, mira, ya están todos los poderes del Estado tomados, cooptados. Una asamblea constituyente que ahora incluso dice, mira, en vez de durar un año vamos a durar el doble. Tenemos las Fuerzas Armadas absolutamente cooptadas por el gobierno. ¿Por qué? Porque le paga muy bien a su alto mando, desde ahí tienes a lo mejor cierta tranquilidad. Pero ¿es una dictadura como tal de libro? ¿O como es un proceso revolucionario y ajustado a derecho? Podríamos decir, mira, están en camino a... Es un proceso revolucionario que termina en una dictadura mal llevada en términos prácticos porque esta revolución tiene dos tiempos políticos y dos tiempos económicos. El primer tiempo es que emerge bajo el liderazgo de Chávez contrapuesto a el ocaso de Carlos Andrés Pérez, que tuvo una primera presidencia exultante, pero que tuvo una segunda presidencia, y es el defecto que tienen las reelecciones en América Latina, y es que el nacionalizador del petróleo en su primera presidencia tiene que hacer un plan severo de ajuste. Ocurre el Caracazo en Venezuela.
con lo cual el Caracazo es lo que va a catalizar y a catapultar políticamente a Hugo Chávez. Lo hace en el sentido de intentar el golpe de Estado, pero le abre un espacio político en donde los copellanos y los adecos se hunden en el fango de la corrupción, manejan mal el petróleo, no hay una solución y Chávez capta ese momento con fuerza política en este primer tiempo. Hace una revolución con tres características y tiene la figura de Simón Bolívar, tiene el socialismo como punto de partida y también su liderazgo, que es lo que ocurre con la revolución cubana. Tiene a Martí, tiene a Fidel y la idea socialista, que son los tres puntos de convergencia. Pero lo que pasa es que esta revolución se va a encontrar con la muerte temprana de Chávez y con la caída, que es la segunda etapa de la revolución, con la caída del precio internacional del petróleo. Entonces, se unen dos puntos y emerge un liderazgo que no tiene ni la capacidad, ni la destreza, ni las habilidades, ni la visión del momento que vive, que es Maduro. Estoy seguro que Chávez hubiera sorteado esto y quizás hubiera salido, como lo hizo en su momento, a pedirle que lo revocaran y quizás lo hubiera ganado. Entonces, la revolución venezolana llega a un punto en el cual estamos hoy, es que transita, porque como no hay liderazgo, no hay conducción, y ese liderazgo es precario respecto a resolver los problemas de la seguridad, de la economía, de la pobreza, de los servicios básicos, entonces ese liderazgo colapsa, y cuando hay un liderazgo que colapsa en un proceso revolucionario, lo que hace es recurrir a esta figura de la Asamblea Constituyente para avanzar a un siguiente paso, que es la toma absoluta de los poderes, que es el colapso completo de la revolución. Son constantes borrones y cuenta nueva. Son constantes borrones y cuenta nueva. En ese aspecto, ¿tú crees que es una revolución fracasada o está en tránsito, como de alguna manera nos dice Libardo? Porque pues, mira, vamos camino más. Exacto. Yo de partida descarto, desde el punto de vista de la ciencia política, la terminología de dictadura en Venezuela. Me parece que... Porque no hay elementos que indicarían desde el punto de vista de lo que ha planteado Lins, Barrington Moore, Germani, por ejemplo, con respecto a las dictaduras latinoamericanas. Lo que sí hay una crisis en la democracia. Pero dime una cosa. A mí me parece que también es importante instalar también conceptualmente ese debate. Pero sí, mira, no hay libertad de expresión. Hay libertad de expresión. Pero espérate un poco. Tal vez no como uno esperaría. Claro, hay pero ya no es libertad de expresión como tal. Bueno, pero hay. Radios repartidas en su momento, nacionalizadas a diferentes grupos a favor. Tienes todos los poderes intervenidos por Chávez. Tienes atropello a los derechos humanos. Hay tortura, muerte evidente. ¿Qué es lo que no la hace dictadura? Lo que pasa es que, violación de los derechos humanos habría que establecerlo claramente. Ahora, si nos vamos directamente a los 124 muertos, el 70-80% de los muertos corresponden a miembros y militantes y cercanos al chavismo. Te puedo decir, por ejemplo, 17 personas mueren en saqueos, que no son producto de y en eso coincide la represión del Estado. Tenemos 14 que mueren en desarrollos de barricadas. Hay 2 personas que mueren por productos de las manifestaciones, pero no es que el Estado, derechamente, haya tenido una influencia directa. ¿Esa información de dónde viene? Recopilada en medios de comunicación venezolanos, muy pocos, por cierto. O sea, no hay represión en Venezuela. Es que es otra cosa. El Estado siempre va a reprimir. Ha ocurrido en Chile, ocurre en la Argentina, ocurre en todos lados. El Estado siempre va a tener el uso de la fuerza. Lo que pasa es que, para mí, sinceramente, desde el punto de vista de la tipología de las dictaduras, no tenemos una dictadura en Venezuela. Lo que sí, hay una democracia en crisis. Y eso me parece que hay que dejar. ¿Pero es lo formal o es la práctica lo que no la constituye? Ambas. Porque, claro, tú dices la cooptación. La cooptación fue un elemento muy importante en Chile desde los 90 hasta hace muy poco. Los poderes, algunos sectores, los movimientos sociales fueron cooptados por la concertación. Es una estrategia de la política. Lo que pasa que ahora nos encontramos con las Fuerzas Armadas que están del lado de un proceso revolucionario como es el de Chávez. Históricamente, en los 70 no pasaba eso. Las Fuerzas Armadas siempre se colocaban del lado de aquellas potencias injerencistas que de alguna manera buscan desestabilizar la región. Entonces estamos frente a un proceso distinto. Ahora, la salida de la constituyente está consagrada en la Constitución bolivariana. No es que esté al margen de la institucionalidad. Entonces, yo creo que aquí lo que sí me parece que hay antecedentes y quedan confirmados con las expresiones de Donald Trump a través de su cuenta de Twitter, es que hay una intención de Estados Unidos, una vez más en la historia política latinoamericana, de interferir en las democracias que estamos observando y analizando actualmente. A propósito de libertad de expresión, tenemos desde Venezuela a Lisbeth Becambra, quien es secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas de la seccional Caracas. Lisbeth, muchas gracias por estar con nosotros, este contacto internacional al que ha accedido. Y recién estábamos discutiendo acerca de libertad de expresión. ¿Hay libertad de expresión en Venezuela?
no hay libertad de expresión en Venezuela, porque cuando la libertad de expresión tiene consecuencias, no es libertad de expresión. Y en Venezuela la libertad de expresión tiene consecuencias. Cuando tú dices algo, opinas, inclusive en el ámbito informativo, desde el periodismo, pues tenemos consecuencias, y eso significa que nosotros no tenemos una libertad de expresión plena. No hay un libertinaje de expresión, en donde puedes escuchar dimes y diretes de un lado y del otro, pero van a tener consecuencias legales. Ahora, en el día a día, nosotros vemos la consecuencia, eventualmente, no estamos allá, de la ausencia de información, pero en el día a día, el profesional, el periodista, ¿cómo la sufre o no la sufre? Tenemos el caso de Claudio Jatar, que es un chileno que fue acusado de diversas cosas, todavía se encuentra encarcelado, es lo más cercano que tenemos como que testimonio, pero por ejemplo en el caso tuyo, de tus colegas, de tus pares, de tus amigos, ¿cómo la están viviendo esta situación del día a día? Bueno, mira, en Venezuela se ejerce un periodismo de guerra en aparente paz, lo cual es una ironía muy grande, porque tenemos una ley de ejercicio del periodismo en Venezuela, y es la única ley en el mundo que exige que en un país que se nos respete, que se nos deje trabajar. Tenemos incluso una sanción del Tribunal Supremo de Justicia, de la Corte, que dice que no pueden tocar a los periodistas y los tienen que dejar trabajar. Y es mentira, lo vemos en la retaliación del día de ayer contra Televen y Globovisión, por el gobierno pensar que no hay una cobertura suficientemente grande con respecto a las elecciones del día que escogieron a la fatal e ilegítima constituyente, ¿no? Y entonces se toman este tipo de prerrogativas. Además de eso, hay una ley que se llama la ley Resorten, la ley de transmisiones de radio y televisión de servicio público, que te dice que no puedes hacer prácticamente nada. O sea, ella dice que queda suscito a la audiencia, a lo que la audiencia perciba. Imagínate esta gravedad. Si a la audiencia no le gustó, como tú hablaste, te pueden denunciar, y por ello puedes tener sanciones legales. Ha sido muy difícil, pero el Colegio Nacional de Periodistas, tanto como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, la Asociación Expresión Libre, la Asociación Espacio Público, hemos estado luchando francamente para que se pueda ejercer el periodismo y que se garantice la ley. Nunca en los 5 años que llevo en el cargo había escrito tantos comunicados como en el último mes. Nunca había tenido tantos problemas para que los periodistas pudiesen ejercer. Siempre supimos que en Venezuela no había ninguna garantía de ejercicio del periodismo, pero ahora tenemos prohibición de entrada al país de corresponsales extranjeros, tenemos prohibición de acceder a algunos lugares públicos para poder tomar la noticia, tenemos prohibición de palabras para poder decirlas, no podemos decir algunas determinaciones que al gobierno en dado momento no le gusten. Cuando el invitado anterior te decía que en Venezuela hay una democracia en crisis, no, hay una neodictadura. No es una democracia en crisis, es una neodictadura, en donde se mezclan una cantidad de factores en los que prevalece la comunicación digital, por lo cual no puede llegar a ser totalmente justo lo que pase aquí. Pero no es una democracia en crisis, es una dictadura, es una neodictadura abierta, demostrada. Lisbeth, y ya para terminar, a estas horas de la mañana, al igual que acá son las 11:22, ¿qué es lo que se está preparando para el día de hoy? ¿Qué es lo que te dice la pauta informativa? ¿Y cómo está percibiendo el ciudadano venezolano lo que está ocurriendo? Bueno, mira, la movida del día de hoy radica en la búsqueda para la captura del alcalde David Smolansky, del municipio de Atillo, que fue destituido antes de ayer de su cargo como alcalde del municipio de Atillo. También tenemos el día de hoy la marcha que organiza la oposición en favor del alcalde Ramón Muchacho del municipio de Chacao y el alcalde David Smolansky. Y evidentemente el desabastecimiento es una noticia muy grande. En Venezuela llegar a hacer compras puede ser una cosa milagrosa, entonces siempre los periodistas están en torno a esta escasez. Hoy va a sesionar la Asamblea Nacional Constituyente en el Palacio Federal Legislativo para hablar de las amenazas que ayer, según ellos, hizo el presidente Trump de los Estados Unidos con respecto a una posible acción militar contra Venezuela si la situación sigue como está hasta el día de hoy, en donde la Asamblea Nacional Constituyente puede ser ilegítimamente instalado
por la forma, pues ha decidido no permitir la participación de mucha gente en las regionales, inhabilitó otra cantidad de gente y está decidiendo adelantar las elecciones. Además, destituyó a uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, lo cual es absolutamente inédito. Te puedo decir para finalizar que en Venezuela el periodismo se ejerce de pie, porque las verdades no se pueden decir de rodillas. Y también tengo que decirte que estamos muy agradecidos de Chile por la receptividad que para con nosotros han tenido. De verdad, desde acá, nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento para ustedes, hermanos chilenos, porque están con nosotros y eso para nosotros es muy importante. Muchas gracias, Lisbeth, por el contacto. Nosotros muy contentos de tener un pequeño canal de libertad de expresión que llegue hacia nuestro país. Nuestra casa de estudio, la Universidad Central, te extiende una invitación para poder conocer de primera mano tu impresión, el ejercicio del periodismo. Muchas gracias por este contacto, por haberte tomado la molestia, y estamos hablando de una autoridad dentro del periodismo de allá de Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias. Aquí teníamos una versión, en este caso de Lisbeth. Vamos a ver qué es lo que está transmitiendo ahora el canal oficial venezolano, que esto corresponde a un documental que significa Venezuela Heroica. Y aquí estamos viendo algunos detalles con esta, diríamos, con esta propaganda que nos habla de lo que está ocurriendo en el día a día con una sensación de normalidad. Y ahí vienen las críticas al encapuchado. Pausa, ya estamos de vuelta y seguimos analizando lo que escuchamos. Pregunta para la mesa, neodictadura, libertad de expresión. Samuel. Yo diría que hay una conjunción de muchos hechos que se analizan sobre la base de lo que se ha intentado y los resultados. Si acaso lo podemos hacer calificar como una dictadura, va a depender de lo que está haciendo. Todo indica que está haciendo lo que no debe hacer, en contra de lo que había pronosticado hacer, en contra de lo que la propia Constitución de Venezuela dice, ha tratado de pasar por el lado, no ha convocado a los referéndum revocatorios, la oposición es mayoritariamente en contra. Vale decir, se han ido acumulando una serie de hechos dentro de una crisis económica, social, de seguridad, etcétera, etcétera, corrupción. Esto hace que la opinión internacional y la opinión nacional interna de Venezuela esté totalmente convencida de que están en presencia de un gobierno tremendamente autoritario que va camino a una neodictadura, como decía ella, estando viviendo allá, que está cooptando todos los poderes, que está intentando de mantenerse en el poder a como dé lugar, quien demuestra mucho más debilidad que fortaleza. Y lo que es más importante, sin resultados, porque en realidad estamos hablando de Venezuela no porque existe la normalidad. No es normal estar todos los días en marchas y contramarchas. No es normal tener la cantidad de muertos que existe. No es normal que la persona pueda salir libremente o no salir de Venezuela. No es normal de que podemos ver en las imágenes cómo se está haciendo una represión. Vale decir, es un país que internamente está en la anormalidad. Y esto ha tomado conciencia desde la comunidad internacional, que ha empezado a mirar el tema de Venezuela y a decir, aquí tenemos un país problema. La condena de Lima, pregunta para la mesa, que quiere tomarla, en el cual un número importante de países, dice, 12 países, dicen, aquí no estamos reconociendo lo que está ocurriendo, ni esta asamblea constituyente. Entonces, ¿sirve de algo eso o de repente es un acicate de echarle combustible a la hoguera? Lo mismo que hizo Trump, que de repente le hace un tremendo favor a Maduro con lo que dice.
¿Sirve de algo la condena Sí, internacional? la declaración tiene dos características, y la primera es el texto más duro que yo he leído en los últimos tiempos, configurado por la diplomacia latinoamericana. Si ustedes revisan los 16 puntos, claramente pone unos puntos ahí que uno diría casi se apartan del lenguaje diplomático. La textura del contenido de la declaración da cuenta que del primer hecho político, y es América Latina y algunas naciones ya no se hacen al margen como estuvieron mucho tiempo Frases al que te margen. llamaron de la atención de la misma... La condena directamente a la Asamblea Constituyente, no validarla y derechamente decir que el orden institucional está quebrantado. Es decir, para comenzar conversando, lo que pone la Declaración de Lima eso. Y no había antes una declaración que le advirtiera a un régimen de la forma. Yo quizás recuerdo con alguna, y no tan poderoso fue en el mismo, estando Lima como protagonista, y era cuando Fujimori intentó tomarse también y hacer un curso ahí. El lenguaje también fue duro, pero esta declaración, por los puntos, es el primer insumo que va a tener fuertemente la comunidad internacional para continuar trabajando. Eso es la fortaleza que yo le veo a esta declaración. Aunque sean 12, pero vean los 12 que están allí marcando. Y además le pone un punto de no retorno a quienes firmaron esa declaración. No me imagino regresando en la política internacional a las 12 naciones que suscribieron la declaración de Lima. Brasil, perdóname, pero Brasil, lo de Temer, estar firmando una declaración en las circunstancias que está Brasil en estos momentos, con un presidente que tiene indicadores de popularidad por el suelo, que no ha estado validado popularmente con alguna elección, me parece impresentable que Temer esté en estos momentos haciendo un tipo de... Pero es lo que hay, el jefe de Estado... Estoy de acuerdo, toca. pero hay que ponerlo también pero si en análisis. Pero si lo ve en popularidad, entonces tampoco la presidenta Michelle Bachelet podría firmarlo. Son situaciones... No, pero está validada democráticamente. No, correcto, pero en el Bachelet, a eso fondo... me refiero. Está bien, pero no creo que argumento en la popularidad. Un dolor sobre la mesa que es muy duro, y es el dolor de que Brasil esté firmando esta declaración. No, pero no, desde el punto de vista de la legitimidad, a ti que te gusta tener los autores, Weber le da absolutamente la razón a Temer para que allí firme esa declaración. Claro, o sea, en el fondo no me ayuda usted, compadre, podría decir Nicolás Maduro. A mí me parece, yo discrepo radicalmente de lo que dice Libardo, es decir, considero que se aceleraron en la declaración los 17 ministros de Relaciones Exteriores de los 7 países. Considero que es aumentar la violencia, es exacerbar la contradicción y la polarización. Lo mismo de Trump, exacerba, pero por otra parte también colabora a que no se sientan solos. Yo creo que es injerencia directa. Sí. En el caso de Trump. O la declaración. No, es un error. Pero cuando lo apoyan los países del ALBA, ¿no hay injerencia? O sea, de acuerdo con opinen... No es injerencia porque es un apoyo a que a los venezolanos resuelvan el tema. Mira, lo que está sucediendo con Venezuela, y yo sé que CNN no se ha hecho parte, ni tampoco los canales chilenos han sido bastante más moderados en ese sentido. Pero la prensa en general ha sido, y voy a usar el término pornográfico, es decir, han tratado a Venezuela, han tratado al problema venezolano en forma demasiado estructurada en términos del escándalo, en términos de la muerte. ¿Sensacionalista? ¿Sensacionalista? Absolutamente. Y yo creo que ha sido un abuso al venezolano. Yo, venezolano, me sentiría molesto y creo que el venezolano opositor ha contribuido a eso. Creo que también, de alguna forma, yo estoy un poco con el colega acá en el sentido de que no se ha completado el análisis respecto a la situación de Venezuela. En primer lugar, en el Pentágono hay una banderita roja, eterna, que dice Venezuela, zona de puente estratégico en la región. ¿Por qué? Porque hay otros países que lo ocupan de... Exacto. No, y hay Es un enclave, también. es un enclave estratégico por el petróleo. Y otros recursos, Eso además. cambia radicalmente el enfoque. Por eso es que los cancilleres tienen que hacerlo por razones internas, demagógicas y de política interna. Es decir, lo voy a decir directamente acá, si me permiten. Por favor. Creo que la Cancillería chilena ha actuado con populismo de interés electoral local. Yo creo que se han acelerado en acoger gente en las embajadas, en la embajada, y lo más importante, que desconoce que hay un plan de derrocamiento en Venezuela desde el día 1. Claro. Ahora, por ejemplo, el caso de Navarro, es el senador Navarro, que fundó el MAS, ahora está solo, dice, mira, si Maduro me llamara, yo sería un soldado más. ¿Qué nos está diciendo eso? Y también, ¿cuál es el rol de la presión internacional, que yo no sé si le afecta tanto a Maduro, e incluso el rol de Chile? Yo diría que hay una posición más allá de lo ideológico, que por supuesto cabe, pero aquí se tienen dos posturas.
una postura objetiva que analiza los hechos que han sucedido y vienen sucediendo y se han ido deteriorando en Venezuela, objetivos, y que naturalmente hay un intervencionismo, si se quiere, pero ¿quién interviene más? ¿Cuántas veces hemos recibido todos los epítetos y todos los comentarios del régimen de Maduro? No solo Chile, el país que pase por delante. También tenemos que ver que este intervencionismo, desde el punto de vista del derecho, no es tal, porque los organismos internacionales están opinando permanentemente sobre lo que sucede en el mundo y sobre lo que sucede en otros países. De manera que cualquier información que llega se analiza y cualquier cosa que sucede se analiza desde el punto de vista político y se toma una decisión. Si no, estaríamos en un contrasentido, vale decir, Naciones Unidas y todos los organismos internacionales no podrían opinar sobre lo que está pasando en el mundo. Es un absurdo. Entonces, sí tenemos una cosa real, una objetividad de lo que está sucediendo. Cuando se tiene la situación anormal en que vive actualmente Venezuela, no podemos permanecer callados, no podemos permanecer. Hay ideales superiores, hay un respeto en general por la convivencia internacional, no solamente quebrada por quienes hoy opinan, sino de ellos y provocados. Podríamos permanecer indiferentes sobre la situación de los muertos que hay, podemos con el hambre que tienen. O sea, hay una situación objetiva más allá de la posición ideológica en favor o en contra. Aquí estamos frente a un problema y no hay intervencionismo, y los países latinoamericanos están en este momento devolviendo la mano de lo que durante muchas décadas recibió de parte de Venezuela, de Maduro, de Chávez primero, de otros. O sea, se perdió el tabú de opinar solo respecto de un sector y ahora se puede opinar de todos los sectores. Ahora, digo una cosa a propósito de intervención, opinión, apoyo, rol. Por ejemplo, en el caso de todos los países que hemos nombrado, en el caso de Colombia, país limítrofe, que está recibiendo inmigrantes, nosotros 8.600, 9.000. ¿Cuál es el rol de Colombia? Te lo digo porque además es cercano. Por supuesto, es una devuelta de mano, ¿no? Más de 4 millones de personas de origen colombiano viven en Venezuela, viven en la época de esplendor de Venezuela. Y en esta época son 400.000 venezolanos que han atravesado todos los días, llegan flujos importantes que huyen de la democracia venezolana y se unen a la dictadura colombiana, una cosa como rara. Yo quiero hacer una precisión importante respecto de injerencia y solidaridad. Es solidaridad cuando lo expresan medios afines a Maduro y es injerencia cuando otros medios expresan un punto crítico. Yo no creo, y estoy lejano, que Chile, por ejemplo, y va a defender la política exterior chilena, esté incitando a los odios como los piensa castigar Maduro con 25 años de cárcel a quien salga allí a incitar al odio. A mí me parece que cuando Chile se sale y coloca un punto relevante, entonces se aleja de esa situación que a veces entre merengues se le dice que es la diplomacia chilena, pero en esta vez se ha colocado en una dirección y es llamar la atención. Yo no veo ¿Pero por Chile, situaciones internas? Por ejemplo, no, en absoluto. Porque uno podría decir... Porque no veo ni a Piñera, ni a Guillé, ni a otros diciendo que tomando parte en la situación. Yo creo que ahí Francisco hace un punto ideológico sobre Venezuela. Yo no tengo interés en la elección, todavía no he definido ni por quién votar, pero a mí me parece decir que Chile tiene una postura ideológica interna, es sacarle el punto de mirada a lo que ocurre en Venezuela realmente con la represión que hace este régimen de Maduro. Fue interpelado, señor Coluana, y usted hizo así. Las declaraciones de Aldo Muñoz han sido totalmente desafortunadas. ¿En qué sentido? En el sentido de que, en primer lugar, son injerencistas, y con esto no estoy tomando la posición del PC, ni mucho menos. No, lo hacemos desde un punto de vista distante. No, es decir, tú no puedes, en el concierto, en la polarización que está Venezuela, echarle, como tú bien dijiste, más leña a la hoguera. Acoger, aunque vayan a la embajada, y utilizarlo como medio propagandístico en un año electoral es muy delicado. Pero son invitados, no son refugiados, son huéspedes. Chile, la diplomacia chilena no miró el año electoral. Sí. Es un gobierno que no es popular, ¿no es cierto? En segundo lugar, está muy mal la coalición de gobierno que apoya, ¿no es cierto?, el candidato a la coalición de gobierno, sabemos quién es perfectamente. Por lo tanto, la gente va a interpretar de que esto es una forma, ¿no es cierto?, de agarrar
de obtener votos de centro. Pero quedarse callado también sería una forma también... Hay formas- el silencio también comunica. Perdona, Chile siempre fue mediador. En este caso no está ofreciendo su rol de mediador. Interfiere directamente. ¿Ah? Interfiere directamente. Interfiere directamente. Mira, No te queda la soberanía. yo digo, yo participé en la conformación de la comisión de la preparación del gobierno de la nueva mayoría. Fui parte de ese equipo. No se ha usado nada, ni con Bolivia, ni con Perú. Bueno, lo de Bolivia es una cuestión extrema por la cuestión de la Haya. Claro, diferente. Pero Chile tiene que ser un país mediador y no lo ha sido. Es un país que ha tomado partido en la crisis venezolana y eso ha sido un grave error. Te lo voy a decir por qué, Pablo, porque un error estratégico. Chile es un país muy aislado, es un país muy desfavorecido por la insularidad. Por lo tanto, tiene que ser un país neutral por antonomasia. Esta vez no fue neutral. Y yo, cuando digo neutralidad, es la no injerencia y no incitar a una polarización mayor. Y creo que lo ha hecho internamente por razones... No de debió haber política firmado la doméstica. declaración de Lima. Yo creo que no. Ahora, dime una cosa, Max. Pero neutralidad. Neutralidad. ¿Pero cuánto le pesa, cuánto pesa Chile al interior de la política internacional? Porque puede pesar nada o puede pesar mucho para poder usarlo. ¿Ah? O sea, decir, mira, Chile tiene esta postura, no está agrediendo, injerencista. ¿Para qué decir Trump cuando dice... No, eso es directo. No, Claro, es directo. pero eso además le pasó, le hizo un favor tremendo a Maduro. No estoy de acuerdo, sí. ¿Ah? Sí. Mira, Ahí discrepo un poquitito. pero, Francisco, para responder. Es que yo creo que lo de Trump favorece a la oposición, la fortalece. No estamos solos. Pero instala también la otra disyuntiva con respecto al tema de los golpismos, que es parte de la historia latinoamericana. Yo insisto en eso, no hay que olvidarse de ese tema. Ahora, para responder un poco lo que plantea Pablo, a ver, Chile, no, yo creo, sinceramente, nuestra diplomacia no está a la altura. Yo creo que nuestra diplomacia no está a un nivel de protagonismo latinoamericano. Básicamente porque ha sido una estrategia de nuestra diplomacia mirar más bien hacia la Unión Europea, Estados Unidos, esta conexión con China, y se ha despreocupado un poco de realizar algunos lazos más estrechos con las democracias latinoamericanas. Esa es una crítica de larga data en todo caso. Pero por supuesto, sí, eso es lo que ha ocurrido. Y por cierto, Chile ha judicializado tanto su política exterior que hoy tiene que resolver conflictos diplomáticos en tribunales internacionales, dada la ausencia de una diplomacia y una política de los acuerdos que sea, de alguna manera, una forma de contener el avance de otras democracias. Pero yo creo que el tema que dice la presidenta del Colegio de Periodistas, esta neodictadura, esta libertad de expresión, yo creo que hoy ejercer el periodismo es más peligroso en México que en Venezuela. Hay 32 periodistas asesinados en Pero hay una diferencia, en Venezuela no viene de parte del Estado. No sé si acá, en el caso de Caracas. Bueno, pero yo a eso apunto. O sea, por ejemplo, esta conexión con algún opositor en China habría sido imposible hacerla, porque también en China hay situaciones Sí, claro. complejas y nadie dice nada. Pero creo yo, y comparto con Francisco, el tema de la declaración de los cancilleres, hay que verlo también en su ponderación. A mí me parece que finalmente se está alineando con esta posición norteamericana, cuando Trump dice, bueno, creo que no hay que descartar la intervención militar. No solo le ayuda a la posición, a la posición de la oposición, pero también instala que efectivamente hay intereses internacionales en lograr que el quiebre democrático se produzca pronto en Venezuela. Tengo que ir a la tanda, les hago una pregunta. ¿Se descarta un golpe militar? ¿Es difícil que se produzca? Y después, ¿qué destino tiene esto? Ahí lo estoy pidiendo que saquen la bola de cristal, pero como analistas algo pudiesen proyectar. Pausa, ya estamos de vuelta. Esta discusión abierta continúa. Designó una comisión compuesta de las y los constituyentes Carmen Meléndez, Juan Escalona y Pedro Carreño para acompañar en su entrada al hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo al ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, así como a los miembros del alto... Ahí estamos mando viendo lo que se militar transmite en directo desde este canal oficial que tiene Caracas, la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente que
que está en su trabajo constante, y volantines constantes desde el canal venezolano. Esto siempre está respaldando en la gestión de Maduro, y en este caso están respaldando a Nicolás Maduro ante la amenaza de Donald Trump. Antes de entrar en la pregunta que le hice el golpe militar, me quedó algo en el tintero. ¿Tenemos una política exterior torpe? No, tenemos la política exterior que debemos tener. ¿En qué sentido? Coloquémosla en el sentido del apoyo total a Maduro. ¿Seríamos consecuentes con todo lo que ha sido el historial, con todo lo que ha sido la defensa de los derechos fundamentales, con todo lo que ha sido lo que Chile defiende la democracia y lo que le costó? ¿Seríamos consecuentes? La respuesta es no. ¿Seríamos consecuentes si acaso estamos en la otra postura, absolutamente pro Maduro? ¿Estaríamos dentro de la política normal? ¿Aceptaríamos esas situaciones? No. Estamos en el equilibrio intermedio. ¿Tenemos el papel de mediar? Sí podríamos tal vez mediar y hacer una acción proactiva. En un momento se nombró Ricardo Lagos. Absolutamente. Pero ¿con qué capacidad? Con la capacidad de intentar ¿qué? ¿Frente a quién? Que sirva de algo. Por supuesto. Veamos la cosa más actualizada. ¿Qué ha hecho la última oferta de Maduro? Dijo, los reto a que tengamos un diálogo. ¿Eso es llamar a un diálogo o es un desafío a un diálogo? En las condiciones que él impone, ¿tiene resultados? ¿Es posible retar a los líderes latinoamericanos para decirle vamos a conversar del tema? No, eso es exactamente cortar todas las posibilidades. Entonces también tenemos un realismo que tenemos que equilibrar. Tal vez una acción más activa de la política exterior, pero estamos en otra. No estamos buscando una confrontación. Tenemos 6 personas que están de huésped en la embajada. Si cortamos todo tipo de relaciones, queremos llegar a la situación que acaba de suceder. Lima saca al embajador venezolano y le responden expulsando al encargado de negocios peruano en Caracas. ¿Eso queremos? No, Chile no está para eso. Eso es un juego, en realidad, que le estamos haciendo juego a otro. Tenemos una política exterior la que nos corresponde. A lo mejor para algunos es más, para otros es menos. Pero Chile no está con los problemas que tiene. ¿Qué tenemos como problemas reales, fundamentales? Nosotros tenemos la responsabilidad de lo que está pasando en Venezuela para nada, pero podemos opinar y podemos dar la impresión. Sin embargo, cuidado, si Bolivia está siendo apoyada absolutamente por Venezuela, está en una postura totalmente diferente y los problemas que nosotros tenemos son con Bolivia, no con Venezuela. Golpe de Estado, posibilidad desde el ejército. Sería imaginar algo imposible, porque por ahora el control está haciendo de tal manera que no cabe. Ya vimos el intento de este pobre capitán que ha tratado de hacer, y la mujer que la entrevistaba, hace unos minutos atrás, ¿no? Está detenido este capitán. Está detenido, sí. La mujer no sabe mayormente, le dicen que está en la cárcel, el otro le dice que no, que está en servicio de seguridad. O sea, entendamos, cuando no hay la transparencia de lo que le está pasando a la gente opositora, con o sin razón, ¿estamos en presencia de un Estado normal? ¿Estamos en presencia de unas instituciones que funcionan? ¿O estamos en una situación excepcional? Que es la que yo veo allá. Es imposible. Imposible por una razón fundamental. Las Fuerzas Armadas son parte de la ecuación de Maduro. Entonces, cuando tienes unas Fuerzas Armadas alineadas con el proyecto de Maduro, es imposible y sería muy malo. Sería más grave para una situación en donde unas Fuerzas Armadas entren en una situación de ruptura al interior de ellas. A mí me parece que no. Y no por una razón fundamental. Si algo que se preocupó Chávez en el poder fue de la arquitectura de la doctrina hacia el interior. Y él tiene muy bien trabajado, por ejemplo, el grado de teniente coronel, que es aquel al cual él estuvo, y lo ha trabajado muy bien. Yo no veo posible una fractura ni un autogolpe. Pero voy a tomar algo que menciona aquí. Este momento de la deploración de la diplomacia latinoamericana, porque es una gran falta. Las cancillerías de América Latina, en su conjunto, hace tiempo, y yo diría unas 2 décadas para acá, vienen en un declive importante. Hoy, los hombres importantes de la diplomacia latinoamericana no están presentes. Hay un debilitamiento del espacio diplomático latinoamericano. No está la musculatura de los cancilleres, no está la musculatura
musculatura de las diplomacias para que empujen cosas. Maduro le ha hecho el quite a 12 convocatorias, entre una de ellas el Papa también, que no han tenido el éxito de mantener una mesa de diálogo en Venezuela. Entonces, cuando uno tiene el afán de mediar, tiene que tener peso específico en las espaldas, y América Latina lo ha perdido. Y reitero, respecto a este punto fundamental... La misma OEA, en general. Es que está muy débil la política latinoamericana. Yo comparto la falta de musculatura, y me encanta ese término, de las cancillerías locales. Te voy a decir por qué. Porque en el fondo las cancillerías se han transformado en representar en el público local las problemáticas locales. Es decir, los cancilleres ya no están pensando universalmente en forma política, piensan universalmente en forma económica. Entonces se ha debilitado la región en general. Incluso son relaciones de negocio, finalmente. Claro, son relaciones de negocio. Y las cuerdas separadas, una más fuerte que la otra. Es una falla universal. La relación entre Malasia y Singapur es de negocio, no es internacional. Tienen puntos de vista distintos respecto al terrorismo. Singapur tiene una visión erradísima respecto al terrorismo, Malasia tiene otra visión, Indonesia tiene otra visión respecto al terrorismo internacional. Es decir, son relaciones comerciales. Y eso le ha quitado peso al tema de la negociación política. Es decir, aquí pudo haber habido, a través de una OEA más inteligente, una negociación política. Es decir, lo que dice Libardo tiene razón desde el punto de vista de que Maduro se ha paseado por esa debilidad. Es decir, la fortaleza de él, que está en el ejército cohesionado, coincido, ahí no va a haber golpe de Estado todavía, porque Maduro está gobernando con el ejército. Claro. Y es una situación bastante parecida a la de Trump, si me permite no salirme del tema, porque es global el tema. ¿Con quién gobierna Trump en Estados Unidos, su administración? Con los militares. El primer memorándum de Trump era un memorándum redactado por militares, no fue redactado ni por el Partido Republicano ni por un asesor civil. Y es una tendencia, yo diría, real, porque los partidos políticos también se han debilitado. Es decir, lo que está haciendo, por ejemplo, el Partido Demócrata, esto no es aviso, y el Partido Republicano, de quitarle todo el apoyo al asentamiento de la administración de Trump, a mí me parece realmente vergonzoso. Y no quiero decir esto que estoy poniéndome trampista, ni mucho menos. Es decir, ni tramposo. Ni tramposo. Cohesiónense en forma que se articulen los estados en forma coherente en función de la población y de la interacción de América Latina. Lo de Maduro era evitable. Ahora, Maduro tampoco contribuye mucho. No, claro. Porque no es Chávez. Voy con Max. Sí. Ahí estoy de acuerdo contigo. Dijiste al final de tu alocución anterior de que Chávez podría haber salvado la crisis de otra manera. Sí. No habría llegado a este nivel. Déjenme ir con Max, que está ahí. A ver, yo coincido con el análisis. Bueno, la gran virtuosidad, por así decirlo, de Chávez particularmente. Yo tengo mis aprensiones con Maduro en términos de talento político, siempre lo he dicho. Fue convocar a las Fuerzas Armadas. Y ese es un plus muy interesante e importante, porque además le da sostén a su mandato y a las políticas que quiere efectuar, y de alguna manera bloquea cualquier tipo de posición internacional que busque, a través de los militares, como fue la historia política latinoamericana, de desestabilizar el régimen. Libardo. Descarto desde esa posición algún intento golpista en el mediano plazo, pero bueno, yo creo que es importante. Un segundito que tengo que terminar ya, entonces, Libardo, la cámara 2 toda suya, 30 segundos de libertad de expresión. Hay momentos en que el espacio y la demencia se hacen cortos. Estamos en ese punto. Aún hay posibilidad para que no se llegue a un punto de no retorno con una crisis mayor para Venezuela. Es el momento en donde reaparezcan los talentos políticos y diplomáticos de una América Latina que no puede dejar a una Venezuela para que se vaya al despeñadero. Los estoy llamando a todos para que intervengan en favor de Venezuela. Francisco, aquí está la cámara, 30 segundos para la libertad de expresión. Yo siempre he pensado que aquí hay un plan de derrocamiento. No voy a decir cuál es el origen, que es una conjunción de intereses transnacionales, locales, para desmontar un gobierno. Max, ahí está la cámara, toda tuya. Yo creo que la oposición venezolana tiene que replantearse en los mecanismos utilizados para desestabilizar el gobierno. Me parece que las posiciones de sedición no son buenas para la región, y entrar en un proceso democrático y participar de elecciones me parece que es el mecanismo que tiene que buscar Venezuela para lograr la estabilidad democrática. Ahí está la cámara toda suya, don Samuel. Yo creo que tenemos que tener una visión muy particular respecto de Venezuela.
Venezuela es un caso que está siendo cada día más complicado, no solo internamente para los venezolanos, sino que pasa a ser un problema para todo el mundo. Y sobre la base de algo muy objetivo, un fracaso. Simplemente no hay ningún antecedente de lo que está sucediendo en Venezuela que podamos decir, ahí tenemos un ejemplo, lo vamos a seguir. Aquí se trata de una situación bastante crítica. Sobre eso no podemos permanecer indiferentes. Y lo que es más importante, debemos sacarnos conclusiones acertadas. No estamos hablando de intervenir en Venezuela mandando tropas. No estamos haciendo ningún acto que vaya más allá de lo que significa una opinión política fundada sobre hechos objetivos. Aquí tenemos un pueblo que lo está pasando muy mal y un país como Chile debe ser solidario, pero solidario en lo que debe denunciar y solidario en lo que puede hacer. En directo desde Caracas, lo que se está viendo en esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente, se está trabajando constantemente e ir difundiendo cada una de las acciones. Una Asamblea Constituyente que está compuesta por 500 y tantos integrantes que tienen poderes plenipotenciarios e indiscutibles, como por ejemplo lo primero que hizo fue alargar su periodo. Esta Asamblea Constituyente además va a tener, entre comillas, la responsabilidad de entregar un certificado de buena conducta para quienes quieran ser candidato a gobernador, que ya viene la elección, y candidato a alcalde. Eso es parte de lo que son sus labores, además de constituir una nueva constitución, valga la redundancia. Muchas gracias por habernos acompañado, nos han ilustrado, le hemos sacado provecho, así que hemos debatido que eso es importante para poder nosotros y la gente que está en la casa no solamente aprender, sino también analizar, que se vaya formando su propia opinión. Que se forme su propia opinión. Muchas gracias, señores profesores. Gracias, Pablo. Todos profes. Y a usted por habernos acompañado en el día de hoy. Quisimos estar ahí con la noticia del día, de la semana, y con lo que estaba ocurriendo directamente en Venezuela. Esta ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Hasta el próximo fin de semana. Bien. Muy bien. El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, dará a conocer lo que es la posición de Venezuela frente a esta nueva amenaza militar que ha hecho Estados Unidos contra nuestro país. De inmediato vamos a escuchar sus palabras. Una inusitada espiral violenta contra su sucesor, Nicolás Maduro, ha cobrado más de un centenar de víctimas fatales y es precisamente el pueblo su mayor dolor de cabeza. Sin tomar en cuenta la opinión popular al convocar elecciones para una asamblea constituyente prácticamente plenipotenciaria, saltándose la instancia previa de un plebiscito y reemplazando a la fiscal general, Maduro se ha empeñado en concentrar el poder político acusando una operación internacional liderada por Estados Unidos para desestabilizarlo. La reacción de la comunidad latinoamericana se hizo esperar, pero llegó de la mano de la Declaración de Lima, texto en el que 12 gobiernos de la región, entre ellos el de Chile, condenaron el quiebre democrático en Venezuela, no reconocieron la legitimidad de la Asamblea Constituyente y respaldaron a la actual Asamblea Nacional de mayoría opositora. En tanto, la tensión política y económica mantiene a Venezuela como uno de los países con el peor desempeño económico en el mundo. Un levantamiento militar no está descartado y en medio de la crisis, desde el propio oficialismo han surgido acusaciones de corrupción en contra de Maduro. Tambalea el eje bolivariano en América Latina, mientras que los nubarrones de la corrupción también alcanzan a diferentes gobiernos en esta parte del continente. ¿Qué salida le queda al gobierno de Maduro frente a la crisis en Venezuela? ¿Es la constituyente un vano intento por vestirse con ropajes de democracia? ¿Qué efectos tendrá esta crisis en los países de la región? ¿Son los escándalos de corrupción la mayor amenaza para las democracias en Latinoamérica? Estas y otras preguntas comienzan a encontrar respuesta en la presente discusión abierta. Bueno, estamos de vuelta, este es el canal oficial venezolano, está en directo por supuesto. Hace 18 años, dice Nicolás Maduro, Venezuela vivía tiempos constituyentes como hoy. Era la primera vez que el pueblo activaba el poder constituyente originario para hacer una nueva Carta Magna, inspirados en la propuesta del comandante Hugo Chávez de refundación de la patria. Un canal que está siempre dando la sensación de normalidad. A mí se me produce en lo personal una contradicción. Estábamos viendo un programa de cocina y las informaciones internacionales hablan de hambruna. Bueno, esto lo vamos a analizar. El Twitter de Trump, que dijo que no descartaba una intervención militar. Todo eso ocurrió en las últimas horas. Vamos a conocer a nuestros invitados. Una pausa y este programa entra en materia.
Samuel Fernández, abogado de la Universidad Católica de Chile, ex diplomático, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Libardo Buitrago, periodista, analista internacional, diplomático, profesor y comentarista de radio y televisión. Max Quitral, historiador, magíster en estudios internacionales y candidato a doctor en ciencia política. Juan Francisco Coloane, sociólogo, analista internacional, exfuncionario de Naciones Unidas y corresponsal de guerra. Bien, ya estamos de vuelta. Estoy observando la televisión oficial venezolana. Sorprendido aquí, se está dando, se llama injerencia, y la palabra, el final dice injerencia, sale con las siglas de la CIA. Saludamos a nuestro panel. ¿Cómo llega Venezuela a esta crisis? Porque esto no es que un día se levantó el comandante Chávez y dijo, ¿sabes qué? Voy a pegar un golpe de Estado. Algo estaba pasando, niveles de desigualdad, corrupción, ¿qué más? Venezuela tiene una larga historia muy complicada. ¿Por qué? Porque ha habido todos los regímenes y todas las tendencias políticas, desde los golpes militares y militares muy característicos, hasta movimientos intermedios, socialcristianos, hasta todas las tendencias. Sin embargo, ha habido una constante. Venezuela empezó a desarrollarse muy bien en los años 60, 70, especialmente con el petróleo. Y lo supo aprovechar magníficamente. Fue un país que comparativamente con el resto de los países latinoamericanos tenía las mejores carreteras, los mejores edificios, en fin, había una modernidad. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. La situación de Venezuela es por todos conocida, titulares de portada, análisis, noticias en profundidad o muy voluminosas que nos alcanzan a comprender. Estamos viendo acá el canal oficial venezolano, que transmite a través de internet, señal internacional, en donde se quiere dar la sensación de normalidad. Aquí este es un programa de cocina, están cocinando arepitas. Y cuando sale Nicolás Maduro a dar algún discurso, se transmite en directo. Estamos hablando de un país que en estos momentos está con situación de hambruna. Más de 120 personas han muerto en los últimos meses. Un país que tiene un 700% de inflación, 350.000 soldados, 32 millones aproximadamente de habitantes, y que está viviendo un proceso de revolución. Para unos es un proceso que va caminando y para otros se ha convertido en una dictadura. Vamos a la nota de contexto y entramos al análisis. Le presentamos a nuestros invitados también. Vea lo que dice esta nota y continuamos con esta discusión abierta. Poco queda del sueño tras la revolución bolivariana en Venezuela impulsada por Hugo Chávez, que prometía cerrar la brecha social. Hoy... del petróleo. Sin embargo, esto fue cruzado por un desafío muy interesante, que es el malgastar del dinero que tenía. Quinta economía a nivel mundial en su momento. Y eso se ha agudizado con el tiempo y ahora estamos en la situación que conocemos. Pero hay un detalle de interés. Venezuela pasa por varios periodos donde hay una injusticia muy grande, social, que capitaliza, en el caso concreto, Hugo Chávez. Y Hugo Chávez lleva adelante una acción social que hay que reconocer, con un carisma particular, con atributos particulares, pero que desgraciadamente lo orientó en un sentido único y desplazó a las otras fuerzas políticas. Entonces, todo este fenómeno no es más que una consecuencia de un largo periodo atravesado por corrupción y una serie de otros problemas que hoy día se han hecho evidentes. Juan Francisco, en este caso tenemos un Nicolás Maduro que desde acá, desde una persona que es legal en la materia, dice, no tiene el talento que tenía Chávez, ni comunicacional, ni político, y eso ha sido parte de la crisis, o si se hubiera quedado Chávez estaríamos más o menos en las mismas condiciones. Pregunta compleja porque, tomando lo del profesor Fernández,